Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Roberto Dueñas de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal de Milagro. Nuestra docente es la abogada Ángela Espinosa. Bienvenidos todos a esta exposición sobre el paper Construyendo Estado en Ecuador, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. En este documento encontraremos información valiosa sobre las formas de organización social en Ecuador y los fundamentos históricos y políticos que han moldeado la nación. Todo este proceso de conformación de Estado tiene particularidades históricas que requieren análisis crítico. El paper Construyendo Estado en Ecuador inspecciona esta evolución en dimensiones políticas, jurídicas, administrativas y sociales. En este documento encontraremos información valiosa sobre las formas de organización social en Ecuador y los fundamentos históricos y políticos que han moldeado la nación. Esta investigación busca relacionar todos estos procesos de otros estados latinoamericanos, el origen del Estado ecuatoriano en el siglo XIX y de todo su desarrollo político institucional posterior. La actividad principal es la lectura comprensiva del paper, el mismo que recorre hitos como la independencia, el predominio oligárquico, las dictaduras, la democracia y desafíos contemporáneos en la construcción estatal de Ecuador. Analizaremos el caso ecuatoriano con procesos compartidos en América Latina. Se identificarán problemáticas comunes, pero también rasgos particulares de la experiencia ecuatoriana. Es de primordial importancia conectar el texto con conocimientos previos sobre el surgimiento de Ecuador independiente en el siglo XIX. Asimismo, examinar toda la evolución política del Estado durante los siglos XIX y XX. Se determinará la estructura política y administrativa actual de Ecuador en la Constitución de 2008, mediante la lectura activa, análisis crítico, síntesis y redacción de ensayo. Se busca fortalecer una perspectiva informada sobre la evolución histórico-institucional del Ecuador republicano. Contribuye a formar abogados con mira crítica sobre devenir del Estado ecuatoriano en conexión con dinámicas compartidas de conformación estatal en América Latina. Esperemos que esta exposición sea de su interés y les permita conocer más sobre la realidad social y política de Ecuador, así como la importancia de la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos en la construcción de la sociedad más justa y democrática. Comencemos. Abogada, buenas tardes. Mi nombre es Génesis Arauz. Yo les voy a hablar sobre el paper Construyendo Estado en Ecuador. ¿Sí? Empezamos. ¿Por qué es una nación? La palabra nación se deriva del latín natio o nacional, lo que significa nacimiento. Sí, entonces, ¿cómo definimos nación? Definimos nación como un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten idioma, religión, costumbres y hasta Estado. Pero en la modernidad, la palabra nación va más allá de un conjunto étnico, ¿sí? Ahora es un conjunto de relaciones políticas y sociales. Este se da por fundamentos históricos y políticos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Las naciones relacionadas con el sistema feudal. En la Edad Media se conoció la nación como un grupo de hombres y mujeres que son de un mismo origen, la cual iba cambiando con el pasar del tiempo y se fue formando bajo el poder político y el sistema feudal, ¿sí? Las naciones que afirman su existencia y soberanía.
En el siglo XVIII afirman su existencia y soberanía. Las naciones se reconocen a sí mismas, ¿sí? Frente a la monarquía. Inglaterra como Francia se relacionaban con la burguesía, donde la clase media quería tomar parte de la política de la nación. Luego de la Revolución Francesa, Sieyès define a la nación como un conjunto de personas que viven bajo la ley común y son representados bajo la misma legislatura. La nación le correspondía a los ciudadanos y a la voluntad nacional. Esto fue lo que consideró Sieyès, ¿no? La nación como una construcción abstracta del poder político. En el siglo XIX, Alemania y Francia formaron nuevos estados por problemas que se habían presentado como naciones sin estado, o sea, un grupo de personas que no sabían si pertenecían ya sea a Francia o a Alemania, ¿sí? De igual manera, donde se hablaban diferentes idiomas, entonces no se podían ni entender a sí mismos. ¿Sí? En 1881, Francia decidió crear escuelas públicas obligatorias con la intención de eliminar regionalismos y sus idiomas, ¿sí? Lo cual permitiría mejorar la comunicación expresándose en un solo lenguaje. Lo que pasó de ser nación a ser nacionalismo, situado por el Estado, lo cual refiriéndonos a la Tercera República de la Comunidad Nacional, que vino a ser el refuerzo de la nacionalidad. La Primera Guerra Mundial, una de las causas por la cual se dio fue el nacionalismo en toda Europa, donde unos apoyaban la idea de nación y lo cual llevó a muchas discusiones por la atribución de nacionalidad, ¿sí? Lo cual lo vimos en la Tercera República, la cual concedía a la ciudadanía, lo cual le concedía ciudadanía a los judíos, franceses, italianos, belgas y alemanes, lo cual se consideraba como derecho del suelo, mientras que Italia y Alemania estaban a favor del derecho de sangre. Este se basaba de acuerdo al nacimiento de los padres, ¿sí? Con el pasar del tiempo aparecieron, dos conceptos. Las naciones se forman a partir de varios factores. Según Jean Dickel, define dos. Una es la concepción francesa y la concepción alemana. Esta se dio por disputas del territorio de Alsacia-Lorena en 1870 entre Alemania y Francia. ¿Qué nos decía la concepción alemana? La concepción alemana se basaba en que los alsacianos eran alemanes por su origen étnico, costumbres y la lengua. El principio alemán es de nación-raza, mientras que la concepción francesa se basa en un pueblo voluntario. Esta asimismo se divide en dos, en una herencia común, factor de la unidad francesa, la cual se caracteriza por el pasado, el presente, ¿sí? Esta se basaba en elementos subjetivos, como decir que si tenían historias en común, victorias, derrotas, sacrificios, creencias, devoción, hasta los mismos sentimientos, el vivir en un mismo lugar, mismos intereses y hasta una economía en común. Son las personas quienes podían unirse libremente, mientras que el principio de voluntad en base a la nación, este se basaba en que las personas que vivían juntas en un mismo país se formaban por el libre albedrío, ¿sí? Y el consentimiento del pueblo. Hay una teoría que es la teoría anarquista, la cual nos dice que la nación no es la causa, solo fue el resultado del Estado, que el pueblo es la unión socionatural que se da por la asociación de varias personas con similitud de condiciones de vida, como el lenguaje, el clima y hasta el medio geográfico, mientras que la nación es lo contrario,
es el resultado artificial que se da por la lucha del poder político, como el nacionalismo. Esta se basa en razones estatales y políticas, ¿sí? ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización sociopolítica, la cual está organizada jerárquicamente, ¿sí? Tiene un jefe de Estado y una división de estrato y estatus. La maneja un gobierno central y es controlada legalmente por el uso de la fuerza. Generalmente hacía uso de las tierras y de sus recursos, como en la agricultura, la cual servía para el intercambio con el exterior. De acuerdo con el avance de la tecnología, se aumentó la producción, lo mismo que generaba mayores riquezas, las cuales no eran entregadas equitativamente. Estas se entregaban para la clase dominante, ¿sí? Al no ser equitativa la repartición, se presentaron grandes diferencias, tanto económicas como raciales, donde decían que los negros no tenían los derechos a recibir parte de estas riquezas. O sea, los que más trabajaban eran los que menos recibían como tal, ¿sí? Otro tipo de organización era la indígena, donde todo lo producido era repartido por igual por el jefe, ¿sí? Aquí el dinero no era indispensable. Lo que les importaba a ellos era realizar el intercambio entre los pueblos. Tú me das metales para mis construcciones, para mis elaboraciones de maquinaria y yo te doy alimento, ¿sí? El Estado es considerado como el jefe de la población, el cual está manejado a través de un presidente. Y este se mantiene por diferentes instituciones, las cuales las maneja, ya sea la iglesia, el ejército, instituciones de salud, educación, atención a la ciudadanía. ¿Qué es un gobierno centralizado? Es donde el poder está a cargo de una sola persona. En este caso y en la actualidad, un presidente, ¿sí? Eh, pero se divide para ser administrado y controlado por un gobernante, el cual obviamente se rige al mandato del gobierno central. El Estado es el encargado de controlar la salud, la educación, el trabajo, la producción, el comercio, las leyes y hasta el trato de las mismas personas. Asimismo, es el encargado de controlar los registros escritos y hasta la iglesia. ¿Sí? El monopolio de la fuerza. Es el Estado el encargado de crear la ley, las leyes para la solución de conflictos, presentando un problema que no toma en cuenta al que vive en él, ¿sí? El Estado unitario, asimismo, no considera la opinión de nadie, solo interpone una ley, asumiendo que todos somos iguales o que todos estamos en un mismo nivel, ¿sí? Pero lo cual no es así. Hoy en día somos un pueblo de nacionalidades, donde podemos encontrar diferentes tipos de justicia basadas en sus valores. Asimismo, el Estado puede hacer uso de la fuerza para protección de amenazas internas y externas por medio de sus entidades encargadas, como lo son el ejército y la policía. ¿Sí? Como conclusión les puedo decir que la nación es un tema de difícil definición, ya que se puede analizar de diferentes perspectivas, ¿sí? Lo que sí queda claro es que es el nacimiento de un grupo de personas, ¿sí? Que con el pasar del tiempo fueron creando sus propias leyes y sus propios organismos de administración, ¿sí? Para llegar a formar el estado de lo que hoy en día llamamos Ecuador, tuvimos que pasar por un largo proceso, ¿sí? El cual nos ayudó en la elaboración de nuestra propia organización social, a crear normas de convivencia, las cuales son cuidadosamente elaboradas por instituciones delegadas y nos permiten tener una vida digna en nuestro país. Muchas gracias.
Recibo un cordial saludo, doctor Ángela Espinosa, quien le habla Jimmy Lara, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy he venido a hacerle un breve resumen acerca del nacimiento del Estado liberal moderno. Se dice que surge de la ruptura del antiguo llamado régimen monárquico, donde el rey era ley. Este régimen estaba formado por la monarquía, el poder y la clase dominante. Sin embargo, los detalles más importantes surgieron en su caída, ya que con esto aparecieron los poderes del Estado liberal con dos factores importantes: la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de Independencia constituida por las 13 colonias, haciendo así que lo que hoy se conoce como nación quede con dos definiciones claras, es decir, es el concepto de unidad indivisible y también como la suma de individualidades, donde todos son iguales. La ruptura de este régimen monárquico fue protagonizada por la burguesía y es donde el nuevo Estado liberal nace sobre sociedades o también llamadas naciones. Este empezó a tener relevancia cuando la burguesía toma rienda como fuerza social dominante, económica y nacional. Las fuentes de origen político se basan en las aprobaciones de la Convención de 1789, así como la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, Declaración de la Independencia de las 13 colonias inglesas de América del Norte y los Bill of Rights que cada una de estas dictaba en sus constituciones. Lo que define diferencias entre textos americanos y franceses es que los primeros desean dejar al hombre como dueño de su destino, como organizador de un estado absoluto, mientras que los textos franceses se trata de justificar el poder con la figura del hombre como ciudadano y defensor. De este tema se derriba en la revolución industrial, que dio paso a un nuevo tipo de sociedad capitalista y un nuevo estado liberal. Los principios del liberalismo están divididos en imperio de la ley, principio de la división, garantía de derechos y garantías fundamentales, y gobiernos representativos. El imperio de la ley, el parlamento, la asamblea son los órganos representativos encargados de crear las leyes de expresión por voluntad popular. Sin embargo, esto puede variar por posible voluntad individual de un dictador o de un monarca absoluto. Eso tiene como objetivo fomentar la conservación y la defensa al orden y a la legalidad autoritariana democrática. En palabras resumidas, sin hacer caso a la participación popular del pueblo, sino a la voluntad de la burguesía y la nobleza. El principio de división de poderes. Era necesario un control de poderes legislativo, judicial y legislativo. La separación de estos poderes no debe entenderse como que el uno necesita del otro o que sean incomunicables. Más bien se trata de una distribución de poderes y funciones que necesita de una supervisión, relación, controles e intervenciones recíprocas de los mismos poderes, para que no recaiga sobre un solo el poder absoluto y todos puedan tener un sistema de gobierno libre y democrático. Garantía de derechos humanos. En el afán de lograr una suficiente garantía y seguridad para los llamados derechos fundamentales de las personas humanas, eran considerados como exigencias éticas por la burguesía, para garantizar la relación y protección de los derechos y libertades de los hombres. Gobiernos representativos. La soberanía residía en el pueblo. El derecho al voto, la democracia, la división de poderes, la creación de un Estado no arbitrario ni absolutista, que represente los derechos humanos individuales. Se supone que todos somos iguales, pero en realidad la política siempre estaba reservada para una minoría. En resumen, podemos decir que el Estado moderno nace de la necesidad de adoptar modos de vida igualitarios, para que todos y todas las personas gocemos de los mismos derechos de participación en la mejora de nuestra nación, aun cuando en la actualidad se luche contra el monopolio de las grandes masas más solventes de nuestro Ecuador, ya que cuando no lo digan podemos mirar en sus acciones que lo único que desean es poder y no equidad de supervivencia igualitaria, porque son los mismos de siempre quienes nos gobiernan. Una frase motivadora dice que si queremos un cambio, debemos de dejar de elegir a los mismos de siempre para que exista un cambio. Cabe recalcar esta frase que se viralizó a nivel mundial, protagonizada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele: la plata alcanza cuando se la roban, que deja salir a la luz un prontuario de significados significantes en la política. Sabemos que los mismos de siempre no le tomarán importancia, ya que el único objetivo
es tener poder y enriquecerse a costilla de la gente que sí es leal y legal. Continuando con el capítulo 3, que trata sobre la historia del proceso de la conformación de los estados en Latinoamérica, podemos mencionar que dentro del transcurso de esta historia, el factor político eran los que eran parte fundamental y trascendental del proceso para romper esa apariencia de los nexos coloniales y que daba inicio a la formación de los estados como una nación en nuestra Latinoamérica. De estos estados son los que surgen grupos de dominantes, considerados dentro del capitalismo global, que eran propietarios de tierras, de producciones y que formaban enormemente grupos políticos que se valían de sus recursos para la legitimidad de un estado. Fundamentalmente en el orden político de la construcción del estado latinoamericano existe una gran expansión del capitalismo global, donde las clases dominantes criolla, mestizo y de blancos eran los que optaban por los cimientos de un estado como una nación única. En Latinoamérica la población indígena era la más marginada y a la vez la más vasta dentro de las naciones como Ecuador, como Perú, como Bolivia, como México y Venezuela, que durante siglos y siglos fueron inferiores y como será como una servidumbre y muchas veces explotados en el tema de la labor, ¿no? Hasta los años 60, con los movimientos sociales, se generaron ya y se tuvo una mejor organización para dar mejor movimientos a los movimientos indígenas y mayor poder defender sus derechos y defender su tierra. En el proceso de organización territorial, la división geográfica dentro de cada nación se puede dar base que los cimientos se dieron por el Estado liberal europeo, que dentro de ese modelo fue concebida divisiones territoriales, en tal caso como son los departamentos, las provincias y también los distritos. De ahí nace lo que son la organización territorial, que actualmente en el Ecuador también existe el PDOT, que son el Plan de Desarrollo de la Organización Territorial, que están enmarcados en la Constitución, que habla sobre el tema de la descentralización de poderes, ¿no? Donde le da también facultades a los GAT en la actualidad. Pasando nuevamente a lo que hablamos, la organización política trata sobre esas reformas liberales que también se denominaban también organizaciones nacional, que se caracterizaba por la fase de consolidación de un Estado para transformar ese capitalismo dependiente que fueron la construcción de un modelo de un mercado de tierras, de formación de mercados de trabajo y que estaban orientadas a las necesidades de la economía, de la exportación y de la explotación. Pero llegando al capítulo 3, una parte muy interesante que para mí resultó bastante trascendental también en la identidad de nosotros como ecuatorianos en este caso, hablamos sobre una sola nación y una sola identidad nacional. La construcción de la legitimidad y amor a la patria, los símbolos patrios como son el tema de el himno nacional, el escudo, la bandera, que muchos de ellos fueron considerados parte de esos sucesos históricos y heroicos que se vivió en el país, esas revoluciones contra la independencia, esos conflictos limítrofes que hacía que a nosotros a poder acrecentar esas raíces, ese nacionalismo, cada uno de los que vivimos acá en el Ecuador. De igual manera también podríamos identificar que existen muchos libros y autores que conformaban parte de los valores y respetos por nuestros símbolos patrios. Formando el patriotismo, formando un proyecto nacional y que conllevaba siempre a formarnos como ecuatorianos y ecuatorianas en este caso. El valor educativo era importante dentro de este proceso, pues en muchas cosas y casos nos decían las composiciones musicales en cada escuela y colegio, que formaba parte de un horario escolar donde los textos escolares describían contenidos nacionalistas y patrióticos de nuestra nación. Las entidades del sistema educativo nacionales contribuyeron igualmente a todos los aspectos de integración nacional de la administración educativa, que contribuyó como parte importante para formar un papel del Estado como Ecuador y formar un territorio independiente, ¿no? En este caso fue que generamos también ese patriotismo enraizado en nuestro ser, como ecuatorianos y como ecuatorianas.
Llegando al último título del capítulo, hablamos sobre la historia y la conformación del Estado ecuatoriano. Y llegamos hasta el 13 de mayo de 1830, donde se constituyó bajo juramento de Estado libre e independiente llamado Ecuador, que al principio se generó controversia y resistencia por parte de Guayaquil y Cuenca por el nombre que se diera de Quito, herencia de indígenas generada por el tema de la Real Audiencia, ¿no? Como parte de esta historia, el Estado ecuatoriano, podemos ver que al inicio se creaba esa tensión por las clases dominantes de la costa que se iba contra el poder económico, y que especialmente estaba atado la mano con la mano de obra indígena. Se encontraban muchas personas con poder económico que explotaban a los indígenas, normalmente en la región de la costa. Esto conlleva a muchos temas de la costa y la sierra, ¿no? Y generaba muchos temas de las diferencias que existían en el sistema económico y la vulneración de derechos, en este caso, a los indígenas. Para ello también se fue generando, se trató de generar una nación y conformar unas diferencias y conocer las diferencias que existen entre las nacionalidades, pluriculturalidad y las nacionalidades poblaciones indígenas. Es por ello que bajo esas políticas públicas siempre se ha tratado de asimilar o de mejorar dentro del Estado ecuatoriano una relación directa entre todas las culturas y las nacionalidades que existen en el país. También podemos mencionar que dentro de la historia del Estado ecuatoriano existió la primera constitución del Ecuador en 1830, que se conformó por un congreso unicameral integrado por 10 diputados en cada uno de los 3 departamentos que ha dividido el país. Para poder culminar con nuestra parte del capítulo 3 de este libro, quisiera concluir con una reflexión más que todo y llevar a la concientización que forma parte de crear la identidad como país del Estado ecuatoriano, que en la actualidad se está incluyendo dentro de una malla curricular educativa, incluir nuevamente cívica, porque lo que hemos perdido en mucho tiempo, en estos últimos años en el Ecuador, ha sido el patriotismo y el civismo de cada uno de los ecuatorianos y las ecuatorianas que viven en el país. No hay esa identificación clara sobre los símbolos patrios. Entonces, el rescatar este tipo de hora cívica, método cívico, inclusive en la malla curricular educativa del sistema de primario y secundario, sería importante, porque va a permitir nuevamente reconocer la importancia de cada uno de los símbolos patrios que tenemos en el país, de volver a crear ese nacionalismo en el país, para tener ese amor propio, amor a la patria, defender a la patria ante cualquier violencia que exista, violencia limítrofe, lo que sea. Entonces, es importante conocer que el Ecuador siempre va a ser un país de paz, pero para ello también necesitamos que los actores políticos también cultiven también mediante un proceso de políticas este tipo de acciones que va a permitir que a los ecuatorianos y las ecuatorianas también nos permita identificarnos como patriotas, como parte de este Estado ecuatoriano. Entonces, con ello quisiera agradecer por esta participación y muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda Pizar Reyes y voy a hablarles sobre el tema de la construcción de los derechos humanos en el Estado liberal moderno. Los derechos de primera generación en la Revolución Francesa. En Francia, en 1879, se da la revolución de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Esto juega un papel muy importante y fundamental en los derechos políticos y sociales. De ahí busca la igualdad de las personas y la participación ciudadana. Por este medio se da el derecho individual, el cual también se establece en el artículo 16 en los derechos fundamentales y sus garantías, la división de poderes en contra del absolutismo, y en este sistema se da la administración
y la justicia que solo le imponía el rey. En Estados Unidos se da la Revolución de los Derechos en Virginia en 1776, donde se mencionan los artículos y queda estipulado que todas las personas gozan de los mismos derechos. En los derechos de nueva generación se promulgan los derechos de libertad de las personas, la libertad ilegítima, también en la participación en la vida social y política. Por otro lado, en los derechos de libertad también es que participa claramente un grupo con características exclusivas eh, económicas y sociales. De este se da el sufragio sensi- sensitivo, el cual este era para la elaboración de las cosas eh, públicas. Por otro lado, los derechos los aplicaban los burgueses para la oposición o por llevarle la contra a la sociedad feudal, ya que ellos tenían un grupo ellos tenían un grupo el cual establecían ciertos privilegios en los grupos sociales y arcaicos. Por otro lado, Montesquieu busca la división de los poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en el cual logra independizarse y tener el control de ellos. Los derechos de segunda generación, estos están sostenidos por los derechos de la primera generación. Eso buscan convertirse en derechos formales, derechos de propiedad y derechos de igualdad. Garantizan la libertad y la equidad formal. Estos derechos están económicamente emancipados. De este derecho, surge la economía social y el cultural. Por otro lado, los derechos de tercera generación, estos surgen a través del siglo XX por la revolución de la clase obrera y campesina, el cual se da en el siglo XX, antes y después de la Guerra Mundial. La revolución obrera y campesina eh, se idealiza con la clase socialista. Eh, esta, Esto también busca la libertad de derechos y la libertad y garantizar eh, su parte en el Estado. Por otro lado, los derechos colectivos, estos hacen parte y buscan garantizar eh, la seguridad, la paz y la salud de la ciudadanía. Estos también se rigen eh, en los derechos de todas las personas. Los derechos de las personas no solo fueron, eh, no se los dio el gobierno, los derechos de la persona no están estipulados en ninguna ley, ningún texto jurídico. Los derechos de los hombres son inherentes y nacen con ellos mismos. Gracias. Saludos, estimado docente, estimados compañeros. Para efectos de grabación, mi nombre es Edwin Pérez, estudiante de la carrera de Derecho, paralelo C1 de la Universidad Estatal de Milagro. Voy a comenzar mi participación con una investigación acerca de la plurinacionalidad e interculturalidad, exactamente en el capítulo 6 del paper, en donde manifiesta que la lucha constante de los pueblos y nacionalidades indígenas para hacer respetar sus derechos ha venido desde la creación de nuestra república desde 1830, cuando en su primera constitución se establecía un Estado uninacional y monocultural, en donde no se reconocía absolutamente en nada a los pueblos y nacionalidades indígenas, y mucho menos a los afrodescendientes. Fue para 1978
en donde el Estado se convierte en un Estado liberal de derechos, en donde se perseguía los derechos unipersonales, los derechos individuales, y donde hubo un intervencionismo de una cultura sobre otra, tratando pues de involucrar o de introducir todo el catolicismo, las creencias, la cultura, la religión dentro de nuestros pueblos aborígenes. De allí para 1998, después de una larga lucha, después de muchos intentos de revolución, de revueltas, se considera al Estado como un Estado social de derechos. Y es donde por primera vez se reconoce a los pueblos afrodescendientes y también pues se le da un lugar a los aborígenes, al pueblo indígena, dentro de la Constitución, declarando un Estado pluricultural. A lo largo de la historia, los pueblos y nacionalidades indígenas vinieron luchando, vinieron haciendo o queriendo hacer respetar sus derechos, pero no lo lograron sino hasta el 2008, en donde dentro de una constituyente se formó o se realizó una constitución, una nueva Carta Magna, en donde aprueban el Estado plurinacional y pluricultural, en donde un pueblo tiene varias nacionalidades dentro y varias culturas dentro. En el 2008, después de aprobar esta gran asamblea constituyente y esta nueva Carta Magna, se identificó a todos los pueblos y nacionalidades indígenas y a los pueblos afrodescendientes como ecuatorianos con distinta cultura, simplemente, y se comienzan a respetar los derechos de las personas con discapacidad, privados de la libertad y muchos otros. Como conclusión, la plurinacionalidad no es nada más que el reconocimiento de esa larga lucha en donde los pueblos y nacionalidades indígenas, que son minoría, alcanzaron su reconocimiento, su respeto dentro del Estado ecuatoriano. Así también la cultura es reconocida a nivel internacional. Muchos ya quisieran tener la constitución que tenemos por ser humanista, por ser de carácter social humanista. Es todo en cuanto a mi trabajo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Torres y vamos a estar conversando un poquito sobre las características generales de los estados en América Latina y sus desafíos más comunes, así como sus particularidades. Entonces vamos a empezar un poco por las características en común que existen en los países de América Latina. Como primer punto, tenemos la herencia colonial. Esto se debe a que, como ya es de conocimiento, ¿no? En nuestra historia, la colonización estuvo muy presente por parte de los europeos, de los portugueses. Por ejemplo, en lugares como Perú, Colombia, Ecuador, se dice que estuvieron los españoles, ¿verdad? Y es la razón por la cual nosotros hablamos español. E incluso en países como Brasil fueron conquistados por los portugueses y es la razón por la que ellos hablan portugués. Entonces, esto vuelve a la herencia colonial como algo representativo de nuestra región, debido a que ellos influyeron en nuestra lengua, en nuestra religión. Recordemos que nosotros adorábamos, nuestros antepasados adoraban a dioses como el sol, la luna, la lluvia,
y no fue hasta la presencia de la población europea que empezamos a tener otro tipo de religiones, ¿no? Seguido de eso también tenemos la interculturalidad, con la venida de los españoles, de los europeos, de los portugueses. Sabemos que no solamente vinieron a colonizarnos, ¿no? Esa colonización vino con muchas cosas atroces, como por ejemplo el abuso sexual hacia nuestras mujeres indígenas, y es ahí donde se da paso al mestizaje. Entonces, nuestra región también se caracteriza muchísimo por esa multiculturalidad, multietnias que tiene. Tenemos españoles, tenemos mestizos, blancos, africanos, tenemos personas de todo tipo de razas, ¿no? Incluso también hay que mencionar la facilidad de acceso que hay a nuestros países de América Latina. Cuando una persona quiere llegar a Europa o a Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos documentos, hay muchos requisitos para poder ingresar, pero en nuestros países latinoamericanos no piden todas esas documentaciones, y es la razón por la cual también es un destino favorito de personas extranjeras, ¿no? Y algunos de ellos se enamoran tanto de nuestras diversidades culturales que deciden quedarse aquí. Entonces eso nos convierte en un país multicultural, multiétnico, muy diverso. También algo que nos representa mucho en nuestro país es la presencia de movimientos sociales. Nuestro país, nuestra región en general, toda América Latina, todos los países de América Latina tienen presencia de movimientos sociales, movimientos obreros, movimientos feministas, en fin, un montón de movimientos sociales que buscan defender derechos humanos. Y esto debido a esa estratificación social que hemos tenido siempre, esa desigualdad social en la que siempre se ha visto marcada esa brecha entre ricos y pobres. Entonces esto ha dado paso a que existan estos movimientos sociales. O en el caso del feminismo, ¿no? Recordemos que América Latina es una de las regiones más machistas del mundo. Entonces, yo sí destaco mucho la presencia de estos movimientos, porque gracias a ellos se ha logrado conquistar muchos de los derechos de los que actualmente podemos gozar. Y esto a su vez nos lleva mucho a hablar también de las dificultades, de los retos que tiene América Latina. Y yo podría mencionar justamente eso, la desigualdad social. La desigualdad social que existe porque aquí el capitalismo ha tomado una fuerza desmedida, a tal punto que muchos autores y muchos medios de comunicación aseguran de que ya no existe la clase media. Es decir, solo tenemos la clase alta y la clase baja. No existe más estatus social que ese. Y eso debido a la gran marcación que tienen actualmente esas brechas de desigualdad social. Seguido de eso también yo mencionaría como un gran desafío para América Latina la inestabilidad política. Todos los países, Ecuador, Perú, Colombia, nuestros países, Venezuela, Cuba, se han caracterizado por este reto, o sea, por tener siempre inestabilidad política. Los golpes de estado, la dictadura, es un mal que no se va de América Latina. Y esta vez yo señalaría como causa de esto la educación, ¿no? Que no tenemos una educación que nos ayude a reflexionar y concientizar al momento de elegir a nuestros gobernantes. Creo que parte de culpa tenemos nosotros mismos porque elegimos mal a nuestros gobernantes. Por último, creo que este es uno de los desafíos más grandes que tienen nuestros países, y es esa dependencia a los recursos naturales. Nuestra economía depende mucho de los recursos naturales, el petróleo, minerales, los insumos agrícolas, los productos agrícolas. Entonces, son recursos no renovables. Eso quiere decir que en algún momento se van a agotar, y es ahí donde nuestra economía se va a ver en jaque, porque no hemos buscado maneras alternativas de conseguir fondos económicos para mantener nuestra región. Y en algunos de los casos, y señalo puntualmente Ecuador, ¿no? Tenemos vendido el petróleo de 3 generaciones más. Entonces sí es algo que creo que nuestros gobernantes deberían hacer énfasis y mucho ojo en eso, ¿no? En los recursos naturales. Y por último, menciono también esa dependencia económica que ha existido hacia organismos internacionales también. Por ejemplo, se ha dependido mucho de ONU, del Banco Internacional, préstamos. O sea, son cosas que en algún momento le van a pasar factura a nuestra América Latina,
y ojalá que no se nos lleven parte de nuestros territorios y pueda suceder cosas como ya ha sucedido anteriormente en la historia, ¿no? Entonces, esto sería todo, es más o menos las características más relevantes y los desafíos más que más nos están afectando y nos pueden pasar factura en cualquier momento a los países latinoamericanos. Gracias. Señorita docente, abogada, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar lo que es sobre un poco del Estado ecuatoriano. Tenemos que el Estado ecuatoriano es un proceso de formación de un Estado dominante que está relacionado con el nacimiento del primer capitalismo comercial. Aunque esto se representa como una historia antigua canónica, tenemos que su surgimiento está estrechamente relacionado con el apoyo del capitalismo del Estado capitalista. Es decir, el Estado es una invención de un producto histórico de una expansión capitalista a partir del siglo XVIII. El concepto del Estado adquirió importancia política global en el siglo XIX y se convirtió en base y fue reconocido por el ordenamiento jurídico internacional. El derecho de la autodeterminación política solo puede ser ejercida por el Estado, aunque en sus orígenes anteriores podemos decir que la fundación de la nación, la propia nación comenzó a tomar fuerza después de su fundación. Después del 1830, el alma nacional del Ecuador se transformó, podemos decir evolucionó en república, donde el Estado solo responde a invenciones, a respuestas rápidas y no a acontecimientos históricos. Aunque mediante los elementos objetivos el país tiene lengua, tiene una historia, tiene una cultura, donde uno de estos rasgos la definen como nación. O sea, a partir de que ya tenemos una historia, una cultura, una lengua, ya a partir de eso ya se define al Estado como una nación. También tenemos lo que es durante los periodos republicanos, los indígenas plantearon diferentes demandas económicas sociales, muchas demandas económicas sociales, mediante estrategias, mecanismos de lucha, donde hicieron movilizaciones globales, inclusive alianzas, ¿ya? Para exigir al Estado, como bien dice, demandas económicas. Pero en la década del 1980, dichas demandas cambiaron su forma. O sea, los indígenas ya pasó el tiempo, llegamos a la década de 1980, donde los indígenas expresaron nuevas demandas, ya no de la forma en la que la venían haciendo mediante movilizaciones, sino que ya dieron una forma más política en dichas demandas. Entonces tenemos que los indígenas también fueron evolucionando, cambiando su forma de actuar. Podemos decir que también tenemos el multiculturalismo, que es un modelo que es adoptado y bien utilizado en América Latina, más que todo en la región andina. En el Ecuador el multiculturalismo se institucionalizó mediante levantamiento de pueblos indígenas, movimientos indígenas, que dentro de la que fue determinada, o sea, fue el multiculturalismo ya tomó fuerza en el Ecuador en la Constitución del 1998. O sea, ya ese movimiento indígena ya fue marcado en la Constitución del 1998. Eso es un poco acerca del origen del Estado ecuatoriano. Podemos decir como una conclusión que se podría decir que el Estado
el Ecuador adoptó fronteras, heredó identidad de la nacional española, identidad nacional española, que organizó su burocracia y adoptó la lengua oficial, el español, donde el catolicismo se convirtió en la religión del Estado. Formaron ejércitos, se estableció la justicia e introdujo símbolos nacionales. Para cerrar ya este tema, tenemos que, dentro de toda esa conclusión, el Estado ecuatoriano, se podría decir, es una adoptó identidad española, porque como ya bien sabemos, los españoles fueron los que nos colonizaron, por así decirlo, ¿no? Entonces el Estado ecuatoriano se basa en esa identidad española. Muchas gracias, compañeros, espero les haya gustado mi intervención. Tengan un excelente día, una excelente noche y gracias ante todo. Muy buenos días, tardes o noches, abogada de Institución UNEMI. Sean bienvenidos todos a esta exposición sobre la organización política y administrativa en el Ecuador. En los próximos minutos exploraremos la estructura política y administrativa del Estado ecuatoriano, destacando aspectos claves como el sistema de gobierno, las divisiones de poder y las funciones gubernamentales. Como primera parte tenemos el sistema de gobierno. Ecuador adopta un sistema de gobierno democrático y representativo, lo que significa que los ciudadanos eligen a su representante a través del voto. La Constitución ecuatoriana establece los principios fundamentales del Estado, garantizando derechos y libertades individuales. Además, promueve la participación activa de la sociedad en la toma de las decisiones y el control del poder a través de mecanismos como el referéndum y la consulta popular. Como segunda parte tenemos el Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno. Sus responsabilidades abarcan la conducción de la política nacional, la administración pública, la representación del país en asuntos internacionales y también la asignación de los ministerios, los ministros de los ministerios. La estructura del Poder Ejecutivo se entiende y se extiende a través de los diferentes ministerios. Cada uno es encargado de áreas específicas como la educación, la salud, la economía, entre otras. Como tercera parte tenemos el Poder Legislativo. La Asamblea Nacional es el órgano legislativo unicameral en el Ecuador. Sus miembros, conocidos como los asambleístas, son elegidos por un voto popular. La Asamblea tiene la facultad de legislar, de fiscalizar y controlar el Poder Ejecutivo. También es responsable de aprobar las leyes, enmiendas constitucionales y también el presupuesto nacional. Su papel es crucial para asegurar el equilibrio y la representatividad en la toma de las decisiones. Como cuarta parte tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene la función de administrar la justicia de una manera imparcial. La Corte Nacional de Justicia es la máxima instancia judicial que es la encargada de resolver los casos de relevancia nacional e interpretar la Constitución. La independencia judicial es crucial para garantizar la protección de los derechos fundamentales y la aplicación justa de la ley. Como quinta parte tenemos las divisiones territoriales. El Ecuador se divide en 24 provincias, cada una con su gobierno autónomo y autoridades locales. A su vez, las provincias se subdividen en los cantones y en parroquias. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de atender todas las necesidades específicas de sus comunidades, promoviendo el desarrollo local y también la participación ciudadana en la toma de las decisiones de todo el pueblo. Como sexta parte tenemos las funciones gubernamentales. Las funciones gubernamentales del gobierno ecuatoriano son amplias y abarcan áreas como la educación, la salud o la infraestructura. También tenemos el medio ambiente y la seguridad. La provisión de servicios públicos, la promoción del bienestar social, la generación de un empleo y el impulso de políticas económicas sostenibles son objetivos centrales y directos. La participación ciudadana se fomenta mediante mecanismos como las consultas populares y la inclusión de la sociedad civil en el proceso de las tomas de las decisiones. En resumen, la organización política y administrativa del Ecuador refleja un compromiso con los principios democráticos, la separación de los poderes y también de la descentralización. Estas características buscan fortalecer la participación ecuatoriana y ciudadana,
asegurar la rendición de cuentas y promover un desarrollo equitativo e igualitario en todo el país entero. A medida que la sociedad evoluciona, es fundamental revisar y ajustar estas estructuras para poder satisfacer las necesidades cambiantes de la población. Para terminar, con mi conclusión, tenemos que debe haber una gran participación e intervención del gobierno para que se lleven a cabo estas situaciones. Debe haber una gran participación y cooperación del pueblo ecuatoriano de la descentralización. El Ecuador está organizado en 24 provincias, que están divididas en cantones y en parroquias. Asimismo, cada cantón y parroquia posee su propio alcalde, que es el encargado de dirigir el pueblo. Nuestro gobierno busca una división de poderes equitativa y se lucha por la participación de todos los ciudadanos. Se batalla firmemente contra los abusos del poder, se trabaja para que nuestro Ecuador avance y tenga un crecimiento y una expansión que beneficie al país entero. Hay que batallar día a día para que nuestros derechos sean cumplidos de manera clara y hay que trabajar para no infringir ninguna ley que atente contra los derechos y el bienestar de otros ciudadanos. Hay que ser ciudadanos firmes y poder apegarnos a las leyes. Solo así podremos seguir adelante y poder dar a nuestra nación un mejor desarrollo que lo beneficie por completo. Muchas gracias.